continuación vamos a repasar los diferentes mecanismos con los que cuenta eFactory para la generación de retenciones. Primero vamos a trabajar con el módulo de compras. Nos dirigimos al módulo de compras, operaciones, facturas de compra. En facturas de compras tenemos la posibilidad de generar retenciones de impuestos sobre la renta, IVA y patente. Usualmente cuando registramos una factura de compra, al momento de registrarla ya tenemos la información suficiente para generar las retenciones correspondientes. Veamos, vamos a registrar primero una factura de compra nueva. Vamos a seleccionar el proveedor general o el proveedor correspondiente. Indicamos el número de factura y número de control. Ambos deberían venir impresos en la factura que nos entrega el proveedor, sea esta una factura física impresa o una factura digital. Vamos a asignar cualquier número para las pruebas. El número de control. Asignamos la fecha de emisión. Indicamos la forma de pago. Esta la vamos a hacer de contado. Mantenemos la empresa por defecto de la empresa. El estatus de esta factura al momento de guardarse siempre va a ser estatus pendiente. Es posible que el sistema esté configurado para confirmar automáticamente las facturas al guardar, como es nuestro caso, así que cuando guardemos esta factura, su estatus pasará automáticamente a confirmado. Colocamos un comentario para la factura. Y agregamos los renglones. Vamos a seleccionar un artículo cualquiera para la prueba. Seleccionamos un almacén para la compra. Indicamos la cantidad de unidades que vamos a comprar. Y tenemos ya la compra registrada. En este caso la compra es de un solo artículo que tiene un impuesto del 12%. Presionamos aceptar. Podemos ver que ocurrieron varias cosas. Primero, la compra se guardó exitosamente y se le asignó el número 298 al documento interno registrado en el sistema. Segundo, esta empresa tiene configurado la confirmación automática de las compras. Por lo tanto, el estatus pasó inmediatamente a confirmado y las 5 unidades del artículo que compramos ya están ingresadas dentro del inventario. Aquí podemos ver que el documento fue confirmado exitosamente de forma automática. Un detalle que es importante resaltar es que el número de factura es el número de documento desde el punto de vista de nuestro proveedor, el que nos envió la factura original. El número de control, en caso de que la factura posea un número de control, es el que viene impreso también dentro de la factura que nos envía el proveedor. Mientras que el número de documento es un número separado utilizado dentro de nuestro sistema para referencia. Todas las referencias que hagamos a la factura de compra van a ser a través de este número, aun cuando los documentos fiscales, como por ejemplo el libro de compra, van a tener registrados los números del proveedor de factura y de control. Otra cosa que ocurrió al momento de confirmar esta factura de compra fue que se abrió automáticamente esta pantalla de generar retenciones automáticas a facturas de compra. Esta pantalla se abre debido a que ya fue previamente configurada en esta empresa. Cuando se configura una empresa, en el caso de que vayan a emitir retenciones automáticas, debe configurarse este complemento. Veamos. La primera información que nos muestra es el documento de origen. Son los datos básicos de la factura que acabamos de registrar. Hay dos casillas que nos indican si vamos a generar retención de IVA o de impuestos sobre la renta. Si las desactivamos, la sección correspondiente se oculta.
Si la casilla para generar retenciones de IVA aparece deshabilitada, significa que la sucursal actual no está configurada para hacer retenciones de IVA. Para configurarla, debemos ir al módulo de sistema, en la sección de actualizaciones, sucursales, ubicar la sucursal actual. En este caso estoy ingresado a la sucursal Factory, y en la ficha avanzados, propiedades, debemos asegurarnos de que esté activa la opción que indica que esta sucursal está disponible para hacer retenciones de IVA. La propiedad se llama Subconnes, la sucursal es contribuyente especial. Si esta casilla no está activa, la pueden activar, presionar aceptar, y probablemente tengan que salir del sistema y volver a entrar para que los cambios tengan efecto. Bueno, ahora debemos ingresar los datos para las retenciones. La factura tiene fecha de emisión del 14 de abril. Por defecto, las retenciones se generan ambas en la misma fecha de la factura, aunque las fechas pueden cambiarse manualmente en caso de ser necesario. Para la retención de IVA, se muestra como monto base la base imponible, como monto base el monto total de impuestos de la factura, que son $810. El porcentaje de retención a aplicar: al momento de abrirse la pantalla se mostrará el porcentaje que ya está registrado para el proveedor seleccionado en la factura. Este proveedor tiene configurado una retención del 75% del IVA. El monto retenido es calculado automáticamente. En caso de ser necesario un ajuste, es posible cambiar el monto base para la retención, y el formulario calculará automáticamente el monto retenido. Al cambiar este monto base, podemos ver que el monto del impuesto original de la factura no se altera, solamente la base de cálculo para el impuesto del IVA, para la retención del IVA. Adicionalmente, para la retención de IVA es posible generar o indicar el número de comprobante de manera manual. Este es el número de comprobante que aparecerá en el formato de retención de IVA. Si no se indica el número de comprobante, se deja en blanco esta casilla, el sistema generará automáticamente el siguiente número de comprobante correspondiente. También hay un espacio para colocar un comentario adicional para la retención de IVA. Lo dejaré en blanco para que el sistema genere automáticamente un comentario. Para la retención de impuestos sobre la renta, el proceso es similar, pero debemos comenzar indicando un concepto de movimiento. Este concepto de movimiento en el sistema es necesario para la parte contable. Mediante este concepto de movimiento se va a definir la cuenta contable en la cual se registrarán los asientos de la retención de impuestos a la renta en el sistema administrativo, en el sistema contable, si es que lo tienen activo en este momento. Si no, pueden seleccionar cualquier concepto de movimiento que haga referencia a la compra para la cual estamos haciendo la retención. A efectos de ejemplo, vamos a seleccionar un concepto de movimiento, por ejemplo, honorarios profesionales. Concepto de retención. Este concepto se refiere al motivo, según las leyes del país, que da cabida a la retención de impuestos sobre la renta y define cuál es el porcentaje a retener. Estos códigos son usualmente provistos directamente por la entidad fiscal del país, la entidad tributaria que se encarga de regular todo el área tributaria legal. Vamos a seleccionar el código correspondiente a honorarios profesionales, solo por ejemplo, a manera de ejemplo. No, este no es. Ok. Este concepto que acabo de seleccionar
concepto de retención tiene asociado un porcentaje de retención del 34%. El monto base para la retención de impuestos sobre la renta es igual al monto base del documento de origen. Este monto sería el monto total de la factura menos el monto del impuesto al cual no se le aplica impuesto sobre la renta, ya que sería una doble tributación. Entonces vemos, monto base por el 34% nos da $2.295. Este sería el monto retenido. E igual que en la retención de IVA, se puede definir manualmente el monto base, el monto retenido o asignar un porcentaje de retención manual. El sustraendo, para los casos en los cuales aplique, podemos indicar un monto el cual se va a restar a efectos de los cálculos de impuestos sobre la renta. Esto cuando la legislación del país indique que se debe aplicar un sustraendo al cálculo de impuestos. Vamos a dejarlo en 0 para el ejemplo. Igualmente se puede indicar de forma manual el número de comprobante o dejar en blanco esta casilla para que el sistema genere automáticamente el próximo número de comprobante. E igualmente podemos indicar un comentario manual para la retención, pero en nuestro ejemplo vamos a dejarlo en blanco para que el sistema lo genere. Presionamos aceptar. Al terminar el proceso, el sistema nos dice que se generan satisfactoriamente dos documentos. Una retención de IVA, número 63, y una retención de impuestos sobre la renta, número 35. Estos dos números de documento son, al igual que en el caso de la compra que acabamos de hacer, los números de documento utilizados dentro del sistema. Son diferentes a los números de comprobante asociados a esas dos retenciones, que ya los veremos. Presionamos aceptar, cerramos. Vamos a abrir en el módulo de compras la pantalla de cuentas por cobrar para ver las retenciones generadas. Las retenciones generadas en nuestro ejercicio de hace un momento serían la retención de IVA número 63 y la retención de impuestos sobre la renta número 35. Vamos a ver impuestos sobre la renta. Fue una retención del 34% sobre la factura de compra número 35. Casualmente el número de... Perdón, este es el número de retención, el número de documento de la retención de impuestos sobre la renta. El documento original fue la factura de compra número 298 que podemos ver aquí en la sección de documentos asociados de origen. Vemos que este documento, aun cuando puede ser editado, se recomienda no editarlo de forma manual desde esta pantalla para evitar inconsistencias con respecto al porcentaje o los montos retenidos. En caso de ser necesario, es preferible eliminar este documento o anularlo y volverlo a generar. Si vemos en la ficha avanzado, tenemos un complemento que nos permite ver o asignar el número de comprobante en caso de que el número sea incorrecto o sea necesario cambiarlo. Vemos aquí cambiar número de comprobante y podemos ver que el documento de retención de impuestos sobre la renta número 35 que acabamos de generar tiene el número de comprobante número 28, pero se permite asignarle un nuevo número de comprobante en caso de ser necesario. No lo vamos a hacer en este momento. Presionamos cancelar, cerramos. Ok, en caso de que necesiten imprimir el comprobante de retención correspondiente de impuestos sobre la renta, el sistema ya cuenta con varios formatos predefinidos que podemos ver al presionar imprimir dentro de la pantalla de cuentas por cobrar. Por ejemplo, vamos a seleccionar el primero, comprobante de impuestos sobre la renta.
Aquí vemos un formato de comprobante donde se puede ver los datos del proveedor, que sería la empresa actual que está emitiendo, que nos emitió la factura de compra, los datos de nuestra empresa y los datos de la retención. Este es el número interno de la retención, este es el número interno de la factura de compra original, este es el número de factura y número de control según la numeración del proveedor, y aquí podemos ver los datos de la retención. Bueno, cerramos el formato. Igualmente estos formatos pueden ser personalizados a la medida según lo que sea necesario para la empresa o la legislación del país. Ok, cerraremos esta pantalla y esta. Al generar las retenciones, estas se generan como documentos de cuentas por pagar. Estas cuentas por pagar tienen un signo opuesto al signo de la factura de compra, ya que estas rebajan la cantidad a pagar. Vamos a registrar el pago de esta factura, la factura número 298, y le vamos a asociar las retenciones que acabamos de generar, de manera que el monto total a pagar descuente las retenciones correspondientes. Vamos en compras, pagos a proveedores, agregamos un nuevo pago. El pago es para el mismo proveedor. Pedimos los documentos pendientes. Ok, vemos que hay 13 documentos pendientes. Debemos ubicar cuáles son los documentos que acabamos de generar. Tenemos la retención de IVA número 63, que podemos reconocer por la fecha del 14 de abril y por el monto de 607,50. Tenemos también la retención de impuestos de la renta número 35. Presionamos aquí abonar. Y tenemos la factura original, que es la 298 por 7.560. Ok, ya tenemos aquí el monto total a abonar. Ahora, es posible, según la configuración de la empresa, que en la pantalla de pagos a proveedores el sistema trate de calcular las retenciones de forma automática. Pero como ya hicimos el cálculo de retenciones, vamos a omitir estos cálculos adicionales de retenciones. Eliminamos el impuesto sobre la renta, la retención de IVA, de impuesto sobre la renta y retención de patente. Okay. Vemos que el monto total a pagar serían los $7.560 de la factura original menos el dinero de las dos retenciones, para un total de $4.657,50. Indicamos aquí la forma de pago. Vamos a seleccionar una transferencia bancaria ejecutada a la fecha de hoy por el monto total. Seleccionamos una cuenta bancaria e indicamos el número de referencia de la transferencia. También se puede notar que, aunque los documentos que vamos a pagar se encuentran todos en una misma moneda, dólares, es posible seleccionar una moneda diferente para ejecutar el pago. De manera que el pago se puede hacer en una moneda diferente a la moneda de los documentos que se estén pagando. Con la única restricción de que todos los documentos registrados aquí en esta sección deben tener la misma moneda. Presionamos aceptar. Se nos genera un pago pendiente y vamos a la ficha avanzado, confirmar para ejecutar las operaciones. Con esto se ha rebajado el saldo del cliente, ya hemos pagado la factura y se han asociado las dos retenciones. Otra forma de generar las retenciones de compra se utiliza cuando, por ejemplo, la factura de compra tiene varios renglones, tiene un detalle compuesto, pero este detalle se van a aplicar diferentes porcentajes de retención a los diferentes artículos registrados.
Por ejemplo, vamos a ver otra factura de compra, la factura de compras número 297. Vemos que tiene 3 artículos, 3 renglones registrados. Esta factura ya está confirmada, así que vamos a la ficha avanzado, retenciones, y en lugar de utilizar el complemento que acabamos de ver para generar las retenciones de todo el documento, vamos a utilizar este para generar las retenciones de cada renglón de forma individual. Veamos, por ejemplo, retenciones de impuestos sobre la renta. Para cada uno de los renglones podemos ver el monto base del renglón correspondiente, que sería la base imponible en este caso, el porcentaje de retención a aplicar. Vemos que se selecciona automáticamente un 5% de retención. Este 5% es el que trae definido el proveedor por defecto, pero puede especificarse de forma manual si es necesario. Por ejemplo, digamos que este tercer artículo, computador, tiene una retención del 7.5%. Ok, y aquí tenemos los montos retenidos por cada uno de los 3 renglones. Igualmente es posible indicar de forma manual un número de comprobante diferente para cada uno, o podemos dejarlo en blanco para que el sistema genere automáticamente 3 números de comprobantes consecutivos. Igualmente debemos seleccionar el concepto de retención. Ok, vamos a seleccionar un concepto cualquiera, solo para nuestro ejemplo, fletes y envíos de correspondencia. Ok, parece que el concepto está inactivo. Vamos a seleccionar otro. Ok, vamos a utilizar honorarios profesionales. Ok, seleccionaremos otro concepto. Parece que está inactivo el que estábamos probando. Ok, vamos a utilizar este. Ok, seleccionemos un código de concepto de retención. Ok, usaremos el mismo que habíamos usado en la primera prueba de honorarios profesionales. Ok. Ahora, como les comenté, una de las utilidades de esta pantalla es que podíamos asignar un porcentaje de retención diferente a cada uno de los renglones. Otro de los usos de esta pantalla es cuando una de esas retenciones por renglones, aun cuando viene en la factura del mismo proveedor general de mercancía, la retención debe generarse con un proveedor diferente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el recibo de energía eléctrica. Puede ser que dentro del mismo recibo de energía eléctrica venga incluido la tarifa a pagar por el servicio de aseo o por el servicio de gas directo. En esos casos, el proveedor nos puede pedir que los conceptos correspondientes al gas directo o al servicio de aseo generen retenciones a las 2 empresas correspondientes que nos proveen de ese servicio, mientras que el resto, que sería el consumo de energía eléctrica, se genere
al proveedor principal, que es el que nos está emitiendo la factura. Entonces, en estas casillas podemos indicar el código de otro proveedor registrado a nombre del cual queremos que se muestre el documento de comprobante de retención. Este proveedor es solo visual y se puede asignar de forma manual en la ficha avanzada de la cuenta por cobrar de la retención usando el botón proveedor genérico. Por ahora no vamos a asignar estos valores. Ahora, una vez que tenemos todos los datos de la retención de impuestos sobre la renta, vamos a utilizar estos botones para generar el documento. Presionamos generar. ¿Ok? Generó la cuenta por pagar número 36 para el impuesto sobre la renta. Vemos que solo generó el primer documento. Es una cuenta por cobrar, número 36 de impuestos sobre la renta. Y vemos más acá que nos generó el número de comprobante, número 29. ¿Ok? Vamos a generar las otras dos. Y la tercera. Ok. Ok, y tenemos los números comprobante 30 y 31 correspondientes. Ok, cuando sea necesario, si por ejemplo es necesario corregir algún valor dentro de esta retención que ya ha sido generada, es posible, presionando este tercer botón, eliminar esa retención, corregir el valor correspondiente y volverla a generar. El único requisito para poder eliminarla y volverla a generar es que no haya sido cruzada esta retención en un documento de pago como lo hicimos con las primeras retenciones que generamos. El proceso para generar las retenciones de IVA funciona del mismo modo. Podemos asignar de manera individual los porcentajes de retención o asignar manualmente los montos retenidos. Dejaremos en blanco el comprobante para que lo genere de forma automática y seleccionamos un concepto de retención o un concepto de movimiento correspondiente. Igualmente cuenta con la funcionalidad de retenciones por cuenta de tercero. Vamos a dejarlo en blanco para no asignarlo en este ejemplo. Y vamos a dar en blanco entonces el proveedor y vamos a generar los tres documentos, uno por uno. Okay. Primera retención de IVA, la número 64. Segunda retención de IVA y tercera retención de IVA. Una vez más, para las tres retenciones nos generó números de comprobante, pero esta vez para la retención de IVA, que sigue una secuencia numérica diferente a la de impuestos sobre la renta. El mismo procedimiento lo podemos realizar con las retenciones patentes en caso de que corresponda aplicar las retenciones correspondientes. Para nuestro ejemplo, no vamos a generar retenciones sobre patente. Presionamos cerrar para cerrar el documento en la pantalla. Y si más adelante necesitamos volver a generar o modificar las retenciones, podemos entrar otra vez a la ficha avanzada, al botón de retenciones de la factura de compra correspondiente. La factura hay que seleccionarla previamente. Y podemos aquí editar los documentos, las retenciones generadas. Claro, primero debemos eliminar la retención, hacer los cambios y generarla nuevamente. En caso de que les toque generar nuevamente la retención, posiblemente quieran asignar de forma manual el número de comprobante, ya que el número previo se va a perder al momento de eliminar el documento.
Y si no colocan un número de comprobante, pudiera haber un salto en la secuencia. Ok. Al igual que con el ejemplo anterior, podemos entrar a la pantalla de pagos a proveedores y hacer el pago correspondiente, el cruce entre la factura que acabamos de generar, la 297 en este caso, con sus 6 retenciones generadas. Para facilitar el proceso, vamos a hacerlo mediante el asistente de pagos a proveedores. Vamos a pagos a proveedores, avanzado, fast track. Okay, seleccionamos al proveedor. Proveedor general de mercancía. Y vamos a indicarle que queremos los documentos del día 14 en adelante. Cargar documentos. Okay, utilizaremos este asistente ya que este proveedor tiene muchos documentos pendientes por pagar y pudiera ser más fácil solucionarlo por aquí. Cuando el proveedor tiene pocos documentos, puede generarse directamente desde la pantalla de pagos, usando el botón buscar documentos. Ok, veamos. Entonces vamos a pagar la factura número 297 y las retenciones de impuestos sobre la renta número 36, 37, 38 y la retención de IVA número 64, 65 y 66. Recordamos nuevamente que estos son los números de documentos de las retenciones, no los números de comprobante. Bueno, presionamos aceptar y esto nos abre la ventana de pago a proveedores, donde tiene únicamente cargados los renglones que acabamos de seleccionar. Ok, tenemos los 7 renglones que acabamos de indicar. El monto total es $440. Vamos a hacer un pago por banco mediante un cheque. Ok, cheque, tenemos la fecha del cheque, el monto total. El cheque es emitido desde la cuenta bancaria 01 y este sería el número, la referencia sería el número de cheque. Y el número de referencia. Sería el número de cheque. Ok. Presionamos aceptar y confirmamos el pago. Con esto, nuevamente habremos saldado el saldo de la factura, hicimos el registro del pago correspondiente y las retenciones quedaron aplicadas a la factura, completando el monto total. Vamos a cerrar el asistente de pago ya que no lo vamos a utilizar más. Ok, y este sería entonces el proceso de generar las retenciones por renglones. Como mencionamos anteriormente, también es posible generar retenciones directamente al momento de pagar. Usualmente se generan al momento de registrar la factura, pero esto no es necesario. Vamos a hacer un ejemplo breve.
un nuevo pago a proveedor, al mismo proveedor de pruebas. Decimos documentos pendientes y vamos a buscar una factura de compra. No, este no es. Y vamos a buscar una factura de compra de este proveedor que todavía tenga saldo pendiente por pagar. Ok, vamos a usar como ejemplo esta factura número 296. Ok, veamos. Al seleccionar la factura y asignarle un monto a abonar, el sistema va a calcular automáticamente la retención de impuestos sobre la renta al 75%, retención de IVA, de impuestos nacionales, retención de impuestos sobre la renta al 5%. Ambos porcentajes son porcentajes asignados previamente al proveedor. Vemos que la retención de patente no generó nada porque el proveedor no tiene asignado un porcentaje de retención de patente en su ficha. Vemos que igualmente podemos indicar aquí un número de comprobante manual o dejar que el sistema calcule uno automáticamente, tanto para la retención de impuestos nacionales como de impuestos sobre la renta y patente. Vamos a dejar ambos números en blanco y vamos a seleccionar aquí un código de concepto y un código de retención. Ok, ya estamos listos. Ahora indicamos la forma de pago. Tenemos que en total hay que pagar $176,80. Presionamos aceptar. Perdón, faltan los datos del cheque, la cuenta del cheque y la referencia. Aceptar. Ok, nos dio un pequeño error con la numeración de los documentos. Vamos a verlo de nuevo. Ok, ahora sí. Documento de pago número 116. Vamos a avanzado, confirmar. Y al momento de confirmar tenemos una sola factura, la 296 que acabamos de pagar, y dos documentos nuevos. Los documentos son de retención de IVA y retención de impuestos sobre la renta. Podemos ver aquí el número de comprobante de retención de IVA, número 50, y el número del documento de retención. Este sería entonces el comprobante número 32 de impuestos sobre la renta, y el 39 es el número de retención interno del sistema. Ok. En el módulo de compras vemos que hay varias vías para generar retenciones. En el módulo de ventas tenemos menos vías para retenciones debido a la forma en que normalmente se trabaja con las ventas. Al momento en que generamos la factura de venta,
no necesariamente tenemos la información de la retención. Por lo cual, las retenciones y las facturas de venta usualmente se generan directamente en el documento de cobro. Veamos. Vamos a generar una nueva factura de venta. Utilizaremos este cliente. Seleccionamos un artículo cualquiera. Ok, y presionamos aceptar. Con esto tenemos un documento de factura de venta número 1521. Este documento de factura se confirmó automáticamente debido a la configuración de la empresa, pero vemos que no levantó la ventana de retenciones automáticas. Esto es lo usual en el caso del módulo de ventas. Cuando vamos a la pantalla de cobros de clientes, vamos a hacer un cobro nuevo al mismo cliente que acabamos de generarle la factura. Vamos a buscar los documentos pendientes. Vemos que tiene un solo documento el que acabamos de generar. Al abonar el monto de la factura, ocurre lo mismo que vimos en el módulo de compras. Automáticamente se generan los montos de retención de impuestos nacionales, impuestos sobre la renta y patente. Pero en el caso de este cliente, él no tiene asociado en su ficha los porcentajes de retención a aplicar, así que los aplicaremos de forma manual en el mismo formulario de cobros. Vamos a aplicar una retención del 5%. Indicamos el concepto de retención. Y no haremos retención de patentes. Ok, vamos a hacer entonces el cobro, en este caso mediante una transferencia bancaria en una de nuestras cuentas bancarias con el número de referencia indicado por el cliente. Ok, al presionar, después de guardar el cobro y confirmarlo, podemos ver que las dos retenciones que acabamos de registrar ahora tienen un número de comprobante correspondiente. En este caso, estas numeraciones de número de comprobante son una numeración del lado de ventas. Usualmente, estos números no los dejaremos en blanco, sino que debemos especificarlos, ya que es el cliente el que nos hizo a nosotros la retención y debe facilitarnos a nosotros el documento de retención para nosotros registrar el número aquí. El otro número que podemos ver aquí, el número de destino, es el número de retención de IVA generada internamente por el sistema y ese sí es para manejo interno. Igualmente con la retención de impuestos sobre la renta.